Muy buenas a todos y bienvenidos otra semana más a Espacio Europa aquí en Multicanal Radio. Una semana especial, muchas veces son especiales, pero esta de verdad también lo es porque estamos en Budapest, estamos en la capital de Hungría porque hoy jueves y mañana viernes tiene lugar la conferencia, la versión europea de SIPAC, que es la conferencia conservadora más importante del mundo. En este caso especial porque es la primera vez que se hace a este lado del mundo desde que Donald Trump llegó a la presidencia. Hay mucha expectación, muchas dudas, muchos miedos, también es cierto, pero también hay muchas ganas de demostrar que, en fin, pese a que obviamente los patriotas y demás, cada uno mira por su lado, dentro de un margen. La economía global es la que es y eso no va a cambiar. Pero es importante también entender ese marco de alianzas internacionales, porque recordemos que todo el espectro conservador, lo que es la SIPAC, cae dentro de la forma de entender en la política del ala republicana de Estados Unidos, ¿no? Es decir, es una forma también de política blanda o de poder blando de Estados Unidos a través de la política de la influencia en terceros, ¿no? Entonces, bueno, esto es ese paraguas de alianza internacional en donde pues está obviamente Vox, está Fidesz, están otros tantos conservadores, otros partidos conservadores importantes, no solo el grupo Patriots, sino unos cuantos más alrededor, ¿no? Es cierto también que en esta ocasión es una ocasión especial porque justo después de esta conferencia, sábado y domingo, hay elecciones. Hay elecciones en Polonia y es un país muy importante para intentar recuperar como dentro de la esfera conservadora. Antes de que ocurriera la gran catástrofe para los conservadores en el que ganó Donald Tusk con otro gobierno Frankenstein, con socialistas, verdes, liberales y demás, estaba gobernando el PiS, el Partido Conservador por antonomasia. Realizó algún que otro movimiento no muy bien entendido por parte de sus votantes y, bueno, pues acabó perdiendo el gobierno. Y eso era importante porque Polonia y Hungría, dos países bastante próximos, dentro del grupo de Visegrado, hacían una confrontación muy importante dentro de la Unión Europea. Y esto, pues ya sabéis que es la batalla de David contra Goliat. Y cuanto más grande sea David, pues mejor. No solo se va a ganar a Goliat con la onda, sino pues teniendo fuerza, presencia en Bruselas y ocupando puestos de gran relevancia aquí o allí. En este caso, no solo es especial, porque bueno, la situación de Hungría no es la mejor recientemente. Han vuelto las presiones contra el gobierno de Fidesz. Ya sabéis que cualquier ocasión la utilizan siempre para ello. Pero han vuelto recientemente porque hace poco aprobó el gobierno de Viktor Orbán la prohibición, o digamos, no aprobó la prohibición, se prohibió, pero es que suena feo, en fin, se prohibió que el orgullo gay se celebrara en unas vías públicas. Algunos dijeron homofobia, nos quieren quitar nuestros derechos, etcétera, etcétera. Bueno, no prohibió la exhibición, no prohibió la demostración, lo que dijo fue que no se iba a hacer en la vía pública por una cuestión que yo creo que hemos olvidado en gran parte de Occidente, que es simplemente la protección de los menores, ¿no? Es decir, oye, esto está muy bien, pero a mí no me puede venir a contar que, bueno, pues la exhibición de ciertas partes corporales o de ciertos comportamientos no son lícitos para enseñar en los niños, ¿no? Y algunos dirán, es que no es solo eso. Es cierto que no es solo eso, pero pues no hagan lo demás y seguramente el orgullo se podría celebrar como cualquier otra fiesta, ¿no? Pero como, en fin, ya sabemos cómo funciona este tipo de cosas, pues
es lo que hay. Y lo que ha hecho ha sido pues decir que no se puede celebrar al aire, ¿no? Que se puede celebrar en un evento, en un recinto cerrado. Y esto lo están utilizando nuevamente para atacar a Viktor Orbán, para atacar a Fidesz, para atacar a Hungría, etcétera, etcétera. Ya son 17 países de 27 los que están a favor de restringir nuevamente el veto a Hungría, en fin. Para los que estéis llegando recientemente a este programa, os vuelvo a poner en tesitura de lo que es importante, qué está ocurriendo con todo esto. A raíz de la reforma de los tratados de la Unión Europea, que se está trabajando para que esto ocurra cuanto antes en esta legislatura, lo que puede pasar es que ya una de las ventajas de la Unión Europea, que era no solo formar parte de la institución en sí, sino además participar del mercado único y beneficiarse económicamente de más de 500 millones de consumidores, que eso es cierto que es innegable. Una de las cuestiones principales era que cada país, cada Estado miembro tendría el derecho de veto. Es decir, que si algo de lo que se promovía no le parecía, se podía vetar. Es decir, se exigía la unanimidad en todas las decisiones importantes. Y esto significaba, pues que obviamente todos los países tenían que dar para poder recibir. Había cierto equilibrio. Había. Porque esto, pues hace tiempo que aunque se siga aplicando, en la praxis no es tal. Es decir, la coordinación o el respeto a la soberanía, a la decisión, no solo de los votantes, sino de lo que dicen sus representantes, ya no es la misma. Se intenta ir por la puerta de atrás, se intentan aprobar cosas a espaldas, no solo de los Estados miembros, sino de los ciudadanos, ¿no? Y esto es quizá uno de los procesos que demuestran que estamos yendo no solo a unos Estados Unidos de Europa, sino a un Estado bruseliense, un supraestado de corte totalitario. Porque si ya ni siquiera vale para nada que votes, pues directamente todo lo que es ese castillo de naipes llamado Unión Europea se cae por su propio peso. Y esto es importante, repito, hay que tenerlo en cuenta. Hay que tenerlo en cuenta porque no es recibo, es que perdona que lo piense mucho las palabras porque de verdad cuesta exactamente cómo definir esto porque es como poco alucinante. Y es que la Unión Europea, pues conocedora de que se está yendo a ciertos escenarios donde se restringen las libertades, hay unas legislaciones que es lo que más se utiliza para restringir estas libertades de expresión, ¿no? Una de ellas es la Digital Services Act, que lo más alucinante recientemente es que la comisaria de tecnología, Virkkunen, ha dicho, en una entrevista a un medio que se llama Euroactive, que viene a ser una especie de uno de los más importantes dentro de la burbuja de Bruselas, les ha dicho que, en una reciente visita con Estados Unidos, que algunos oficiales allí, funcionarios y tal, del gobierno se le han quejado diciendo que la Unión Europea censura, etcétera, etcétera, ha dicho, sí, pero es que nosotros censuramos con la ley. Y nosotros censuramos aún así menos que ustedes en Silicon Valley. Y claro, pues en Estados Unidos las leyes no son como en la Unión Europea, ya sabéis. Ha habido una gran polémica porque es cierto que gran parte de los dueños de Silicon Valley han censurado durante toda la época progresista y así lo han admitido. Y ahora se les ha dicho que dejen de censurar lo que estaban censurando. Y ahora justo va y les dice la Unión Europea, no, es que vosotros censuráis más. Ya, pero es que el tema no es competir a ver quién censura más o quién censura menos. El tema es no censurar. No sé hasta qué punto vosotros sois usuarios de inteligencia artificial, especialmente de las generativas, ¿no? de Grok o ChatGPT,
Pero os recomiendo que trastéis. Es cierto que ahora quizás no podáis hacer ese análisis de cambio desde que se aplicó o se empezó a aplicar esta ley definitivamente hasta ahora, pero es curioso porque en concreto Grok, que era ¿no? la que venía por X, Elon Musk, la más irreverente, la más rebelde, tenía cierto humor ácido, era muy divertido hablar con ella, ¿no? Ahora ya no es lo mismo, ¿no? Ahora es bastante plana, aburrida y, aunque no sea el mejor calificativo por lo limitante que es, woke en general, ¿no? Un ejemplo, veía a, veía a un usuario que había puesto una conversación con una de estas IA, creo que era Grok, si no me equivoco. Y decía, no, mira, si fueras un ciudadano joven, preocupado por el futuro, el empleo laboral de los jóvenes, ¿a qué partido deberías votar? Bueno, no sé si imagináis a qué partido dijo. Pues al Partido Socialista. Es decir, mirad si ha tenido que meter mano en la Unión Europea en el algoritmo de las inteligencias artificiales, que para que te diga que si eres joven y preocupado por el desempleo juvenil tengas que votar al Partido Socialista, manda huevos. Con perdón de la expresión, manda huevos. El país con mayor paro, que es decir, que estamos ahí, que si primero o segundo puesto, pero siempre en el podio. Digo paro general, pero es que estamos el primero de largo en empleo juvenil, en desempleo juvenil. En fin, es realmente demencial. Pero esto es el efecto de la intervención estatal, supraestatal, en las herramientas digitales de uso en la Unión Europea. Porque ahora, si ya teníamos que poner en duda los resultados, ahora ya es que directamente casi tendremos muy difícil creerlos. Os pongo otro ejemplo. Yo es que literalmente he pedido ciertos textos a ver qué hacen, y es que hasta las fuentes se las inventan. No, y dicen, no, es que esto no es cierto. Ah, bueno, es que según el contexto del que estábamos hablando, me pareció que era mejor esto para poder rellenar este hueco en el que no había cierto... Es así. Pero es que eso precisamente no lo censuran. O sea, eso no lo quitan de la inteligencia artificial. Lo que quitan es que puedas hablar con ella sin filtro que le interesa a Bruselas. Y esto, obviamente, ese filtro ya sabemos que es el filtro conservador. Es decir, el análisis conservador de la realidad, que es lo que no quiere Bruselas que haga la inteligencia artificial. No quiere que hables con ella de ciertos temas de inmigración, porque lo consideran xenofobia. En fin, es realmente deprimente. Y sobre todo que salga la comisaria a competir y que de alguna manera, lo mejor de todo esto, es que reconozca que están censurando. Porque es que es demencial. Pero bueno, mejor esto que nada. Y esto sobre todo para que sirva para entender qué es lo que está ocurriendo. Porque esto, repito, que va a ir a más. Esto es el principio. O sea, con la inteligencia artificial estamos empezando. Y recordad, porque también os lo comenté y os lo suelo comentar, pero nunca viene mal recordarlo, es que la Unión Europea es el primer bloque del mundo en regular la inteligencia artificial. Nos dimos muchas palmaditas en las espaldas diciendo qué buenos somos, tenemos la primera regulación de inteligencia artificial. Y todo el mundo, oh, qué bien. Y digo, pero qué inteligencia. Y es que claro, resulta que hemos regulado la inteligencia artificial de otros, pero no tenemos la nuestra. Es decir, utilizamos la inteligencia artificial de chinos y de estadounidenses. Pero ¿dónde están los unicornios, esas grandes empresas tecnológicas europeas? ¿Dónde está la tecnología europea en el mundo de lo digital?
¿Dónde está la tecnología europea en el mundo armamentístico? Y no estoy hablando precisamente del proceso del Rearm Europe. ¿Dónde está la presencia europea en industrias importantes, tecnológicas? No solo me refiero de inteligencia artificial, sino tecnológicas. Es decir, ¿dónde está nuestro teléfono para competir con los chinos y los americanos? ¿Dónde están nuestros ordenadores para competir con los chinos y los americanos? ¿Por qué están asfixiando nuestros coches para dejar de competir con los chinos y los americanos? No sé si habéis entendido este último cambio. Lo que quiero dar a entender es que parece que el objetivo es que no tengamos alternativas más que los chinos y los americanos. Que Europa poco a poco se vaya asfixiando. No solo económicamente, no solo empresarialmente, sino que además mientras nos van llenando de esa riada masiva de gente, porque algunos piensan que en Europa cabe África. Y con esto enlazo una noticia importante, y es que recientemente ha estado una delegación del Parlamento Europeo, en concreto de la Comisión Libe de Libertades, presidida por Javier Zarzalejos, eurodiputado del Partido Popular, y han ido a Canarias a conocer la realidad de la inmigración de cerca. Bueno, pues como si no fuera suficiente viendo lo que hay en redes sociales, por cierto, censuradas precisamente por estas leyes, porque no sé cuántos de vosotros habéis visto los vídeos de Canarias, que eso es Walking Dead. Las calles, las peleas, cómo están todos los paseos llenos de gente traficando ilegales traficando con cosas ilegales. O sea, desde el top manta a todo tipo de droga. Y eso está ahí a la vista de la gente. ¿Dónde está ahí la policía? Claro, porque es que si coges a toda esa gente y le metes en la cárcel, las cárceles están más llenas que los colegios. Y eso es la pérdida de seguridad de un país. Y eso es donde empieza la degeneración definitiva de un país. La inmigración, ya sabes que hay que decir obviedades porque cualquiera que llegue a estos audios igual piensa que estamos aquí abogando por un genocidio y no es ni de coña, obviamente estamos hablando de eso, sino que la inmigración masiva es la destrucción de cualquier sociedad que la reciba. Y el problema de todo esto es que aunque haya ido la Unión Europea, los representantes europeos, en los que no solo también ha estado Zarzalejos, ha estado Jorge Buxadé, gracias a Dios, ahí también metiendo caña, el hecho de que haya estado una delegación del Parlamento Europeo es sin duda positivo, ¿no? Eso nadie lo niega. Pero me temo que no va a servir como algunos queremos que sirva. Me explico. Han ido, han comprendido, pero ni la legislación europea de inmigración y asilo, ni lo que ha solicitado el presidente de Canarias parece que vaya enfocado a reducir los flujos inmigratorios. Esto lo digo siempre y lo voy a repetir siempre que pueda. La actual legislación europea no está enfocada a reducir los flujos inmigratorios, sino a convertir por arte de magia la inmigración ilegal en legal. ¿Cómo? A través de la apertura de canales legales, de vías diplomáticas, de consulados para solicitar el asilo. ¿Van a endurecer las condiciones de asilo? Espero que sí, según lo que han dicho. Pero el problema no es ese. El problema es que no se hace para frenar el flujo. Tenemos Frontex, que apenas vale para nada. Tenemos Guardia Marítima, que solamente son taxis marítimos para traer gente de alta mar a España en vez de devolverlo a sus países. Y claro, cuando piden más recursos, que suena muy bien, no son más recursos para frenar la inmigración. Es más recursos para atender la inmigración que está llegando y la que va a llegar más. Es decir, más recursos para continuar el reparto de inmigrantes, para continuar la atención de menas y para seguir gastando en el suicidio europeo y sobre todo nacional. Y es que cuanto más tiempo pasemos así, más imposible va a ser revertir el daño causado. Y algunos, entre los que me incluyo, y no me veáis como pesimista, sino como precisamente una especie de azuzador tipo Santiago de España, ¿no?
Y es que no hay solución a esto ya. No hay solución como pensamos. No vamos a volver a los tiempos de Arcadia Feliz de la España de los 70, 80, 90. Y diréis algunos, ¿oh, el terrorismo y drogas? Sí. Pero al menos España era nuestra. Ahora ya la estamos perdiendo. Y cuanto más tiempo pasemos, más tiempo se nos va a complicar. Por eso también quieren meter presión en países como Hungría, porque todavía son la España que fuimos nosotros. Hungría viene a ser, para que os pongáis, siempre pongo también el símil, es la España de los 90. Van 30 años por detrás y han visto el suicidio que supone tener a toda esta gente aquí. Bueno, vámonos a publicidad, 2 minutitos, y estamos de vuelta con nuestros invitados de hoy para hablar precisamente de lo que comentaba al principio, de la SIPAC, que son César Pintado y Pablo González Gasca. No os marchéis, 2 minutitos y estamos de vuelta. Un nuevo magazine de lunes a viernes de 12 a 2 de la tarde. A mi manera. Aquí en Multicanal Radio. Presentado por Alina Santamaría. A mi manera es un nuevo estilo de programa compartiendo con todos ustedes una perspectiva única sobre temas de actualidad, cultura, entretenimiento y estilo de vida. Tenemos muchísimas secciones, noticias curiosas, recomendaciones de libros, corazón, tips de salud y bienestar y, por supuesto, la mejor música para alegrar tu día a mi manera. Si buscas los mejores materiales para tus creaciones y tu destino es Madrid, Bellas Artes GECO es tu mejor opción. Ya somos la 4ª generación a vuestra disposición. Desde lienzos, acuarelas y óleos hasta herramientas especializadas para todas las técnicas. Lo tenemos todo. Asesoría personalizada y las mejores marcas en el centro de Madrid. Encuéntranos en la calle Hortaleza 82 y en la calle Pelayo 38 o visita nuestra tienda online www.bellasartesgeco.com. Teléfono 91 319 96 90. Síguenos en nuestro Instagram y forma parte de nuestros talleres en geco.bellasartes. GECO Bellas Artes, donde tu talento se transforma en arte. Inspírate, crea y vive el arte con nosotros. Eservín. 910-708-190. Expertos en jardinería. Limpieza de comunidades y conserjería. Eservín. 910-708-190. También puede escribirnos a info@eservín.com. Usted a lo suyo, que de sus instalaciones nos ocupamos nosotros. Contrátenos y le haremos a su comunidad un estudio de viabilidad y coste de autoconsumo energético mediante placas solares. La verdad objetiva es la verdad objetiva, pague quien pague. Así que no te digan eso de si quieres periodismo independiente, apoya el periodismo independiente, porque claro, queremos seguir siendo independientes. No, mira, aquí vamos a seguir siendo independientes, nos apoyes o no nos apoyes, aunque preferimos que lo hagas. No te pierdas La Estoa, de lunes a viernes de 18 a 21 horas, donde tenemos política, economía, actualidad, invitados excepcionales, que gracias a la censura, pues los tenemos nosotros. Algo bueno tenía que tener esto. De lunes a viernes, de 18 a 21. Estamos de vuelta con nuestros invitados de hoy, desde aquí en Hungría, celebrando la SIPA, la Conferencia Internacional Conservadora. Tenemos por un lado a César Pintado, socio fundador y director de Hércules, y por el otro a Pablo González Gasca, militante de la Asociación Revuelta, que seguramente lo conozcáis, porque sin duda fueron uno de los héroes en Paiporta, que fueron a socorrer cuando el gobierno no estaba. César, Pablo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ti, Javier, por la invitación. Y nada, yo creo que nos esperan unas jornadas, las jornadas conservadoras más importantes del mundo, el SIPAC, en un momento crucial y de inflexión para Europa. Así que yo creo que tenemos muchas cosas que hablar. No, iba a decir que muchas gracias por invitarnos al programa, darnos voz. Esperamos que nos veamos estos días en Budapest porque tenemos la
la agenda llena de encuentros con partidos de toda Europa. Vamos, la verdad que estamos muy emocionados de venir aquí, además en el epicentro o la vanguardia del patriotismo europeo, que es Hungría, ¿no? Que nos lleva un poco de ventaja, pero les vamos a igualar. Así es, nos lleva un poquito de ventaja, ¿eh? Nosotros hemos aprendido quizá de países, bueno, no sé si hemos aprendido de países como Alemania o Francia, desde luego Hungría ha aprendido de ellos, lo que pasa que, bueno, pues 20 años después. Habéis nombrado que habéis dicho que es uno de los encuentros más importantes. ¿Qué consideráis más clave en este momento, en esta conferencia? Es decir, se hacen todos los años, se hacen en varios países. El año pasado, por ejemplo, yo estuve en México, también habéis estado algunos en Estados Unidos. ¿Por qué en Europa es importante en estos momentos? Bueno, yo creo que desde luego es importante por el punto en el que se encuentra Europa, la pugna entre los burócratas de Bruselas, entre el proyecto europeísta y el proyecto soberanista para Europa. Esa tensión que se está viviendo además en la práctica totalidad de las naciones europeas está en su máximo punto de ebullición, de auge. Lo estamos viendo en Rumanía, lo hemos visto en Rumanía con una anulación de elecciones, después, bueno, pues con una segunda vuelta de las elecciones dudosa, lo estamos viendo en Polonia, donde se están enfrentando pues el candidato soberanista del PiS y el candidato europeísta o globalista del Partido Popular. Lo vemos en Francia con la pugna entre Le Pen y Macron, con la inhabilitación de Le Pen. Lo hemos visto en Italia, donde, bueno, pues Meloni ya ha ganado terreno, pero lo vemos también en España, en Portugal. Creo que es una lucha, una pugna que está viviendo Europa en todos los frentes. Y yo creo que en este momento de inflexión es Víctor Orbán y Hungría, Fidesz, es uno de los grandes partidos o de los grandes movimientos que está liderando el movimiento soberanista en Europa, ¿no? Iba a comentar yo por mi parte, sí que es cierto que me retrotraigo unos años atrás, ¿no? Los soberanistas, que no es una etiqueta nueva ni mucho menos, ¿no? Siempre nos manejábamos un poco en el lema de ni Washington ni Moscú, pero no por una cuestión de rechazo ni de odio, sino por una cuestión de mirar a lo nuestro, ¿no? Mirar y priorizar los intereses de las naciones de Europa. Es cierto que nos meneábamos mucho en ese esquema y lo que menos nos podíamos llegar a imaginar es que al final las políticas antieuropeas nacieran de la propia Europa, en este caso en forma de Unión Europea, ¿no? En base a los burócratas que la tienen completamente tomada. Entonces, yo creo que es importantísimo, en este caso la SIPAC, pero sobre todo la SIPAC en Hungría, porque todo lo que sirva para estrechar lazos entre partidos patriotas y partidos que crean en el concepto de la soberanía nos podrán ayudar a volver a las políticas por y para Europa. El momento internacional, desde luego, es casi ni queriendo se consigue así, en una batalla por el dominio entre Estados Unidos, China, con países como, por ejemplo, España, que hace un acercamiento, intenta acercarse más a China, y eso no le gusta nada a Estados Unidos. Pero por otro lado es cierto que también quizá con unos Estados Unidos más desbocado de lo que estamos acostumbrados, con un Donald Trump que, aunque aliado en muchos aspectos, pues es cierto que pues, algunas decisiones o formas de hablar pueden poner en complicaciones a los conservadores. ¿Está tan mal la relación transoceánica como nos la quieren pintar? ¿Realmente Donald Trump es para Europa o para algunos en Europa ese demonio como lo pintan? Bueno, yo creo que Trump, que ha descolgado a Estados Unidos del proyecto occidental, hegemónico, globalista que había hasta el momento, está haciendo reajustes o está teniendo que hacer reajustes muy importantes en los Estados Unidos precisamente para contrarrestar a China. Está haciendo un esfuerzo de reindustrialización para los Estados Unidos y evidentemente está teniendo que sortear muchos obstáculos y muchas complicaciones que están llevando a volverse una persona pues relativamente impopular especialmente entre las élites europeas. ¿Cuánto puede perjudicar eso a los movimientos patriotas o soberanistas europeos? Bueno, pues eso en primer lugar depende también yo creo de las alianzas o de los acuerdos a los que seamos capaces de llegar los soberanistas europeos o los partidos soberanistas europeos con los Estados Unidos, con Donald Trump, en los gobiernos que hay. Si Hungría o Italia
funcionan mejor o alcanzan acuerdos beneficiosos para Europa y para sus países con Donald Trump, pues querrá decir que Donald Trump, siempre y cuando el signo de los gobiernos en Europa sea soberanista, pues puede haber vías de entendimiento y yo creo que puede ser positiva la relación. Por lo contrario, si Donald Trump se comporta de forma pues, hostil con todos los líderes, independientemente de su orientación, ¿no? Pues querrá decir que Europa en ese sentido está un poco descolgada de Estados Unidos y Estados Unidos de Europa. Yo en este caso comentaría que bueno, para los idealistas, ¿no? Los idealistas pensamos mucho en aliados y naciones amigas, ¿no? Pero bueno, hay que entender que en política y geopolítica hay intereses compartidos. Es obvio que cada nación mira un poco por lo suyo, ¿no? Y nosotros, yo la posición que tomaría desde Europa, la posición que tomaría desde España, es quedarnos con lo bueno, abrazar lo malo y desde luego criticar y rechazar lo negativo. Pero bueno, no hay que pensar, ¿no? De una forma infantil, creo, respecto sobre todo de los patriotas. De Trump hace esto en contra nuestra o no lo hace. Es decir, ese esquema debe estar ahí, ¿no? Pero lo que tenemos que hacer es surfear la ola, ¿no? Abrazar lo positivo e intentar utilizarlo a nuestro favor. Una de las cosas que a mí me gusta de Estados Unidos o que podemos sacar en claro de la victoria de Trump es sobre todo relacionado con la propaganda y el poder que tiene, ¿no? Está muy claro que el capital se alinea con el poder y en este caso hemos visto, por ejemplo, las personas que dominaban las redes sociales, como rápidamente ha bajado el nivel de censura, hay más concesiones, más flexibilidad hacia las posiciones patriotas. Es cierto que ahí es donde tenemos una brecha a la que nos podemos agarrar, por supuesto. Entonces, bueno, sobre todo la posición con Trump y Estados Unidos, ya digo, surfear la ola, ver qué nos podemos quedar de bueno y desde luego que criticar, por supuesto, todo lo malo que venga. Yo creo es verdad, si me permitís, que no es muy correcto reprocharle a un líder que se presenta como soberanista y que además está cumpliendo las promesas electorales que ha hecho a sus electores en Estados Unidos, para sorpresa, porque no es algo habitual en los políticos. Es difícilmente reprochable desde otros países lo que él pueda hacer o no hacer, cuando probablemente un gobierno soberanista en España tendría que hacer muchas de las cosas que hace Trump y que también podrían perjudicar a terceros países, pero de eso se trata también esa idea del soberanismo, ¿no? Y un pequeño apunte, que igual antes me he explicado mal, que he dicho, me gustaba la propaganda americana. No, me gusta lo que podemos absorber de la propaganda americana. Es decir, si el modelo liberal progresista se puede cambiar, aunque sea por un modelo medianamente conservador, ya sabemos cómo somos los europeos y los españoles, que muchas veces miramos para Estados Unidos y estamos consumiendo Netflix 24/7. Si de repente, en vez de familias multirraciales, la gente ve familias americanas con 2 niños, igual no les da por copiar y pegar el modelo, porque a veces tenemos ese complejo. A eso me refería. No, y además esto está bien apuntado porque es cierto que más allá de lo que nos puede afectar en económico, que como bien decís, pues obviamente cada país tiene que decidir o tiene que tener al menos el derecho a decidir lo que mejor le conviene. Es cierto que es un hecho incontestable que Estados Unidos es el imperio realmente existente, es lo que hay por ahora, aunque China también hace lo suyo, pero bueno, Estados Unidos a nivel occidental es el que domina. Y es justo precisamente es como lo veo yo, ¿no? Es decir, que, bueno, pues quizá económicamente no sea lo mejor para algunos sectores, que habrá que verlo, que también tenemos a Marruecos enfrente y de eso parece que nadie habla, pero desde luego que al menos en la cabeza del imperio haya un cambio de sentimiento, de sentir, de acercamiento a algunos temas como por ejemplo la familia, la nación, la cultura, la religión. Desde luego creo que puede ser un efecto dominó para el resto de países y yo creo que precisamente es esta CIPAC, ¿no? En la que justo empezaba ayer, digamos, de manera oficial, pero hoy jueves y viernes es quizá uno de los puntos más importantes, ¿no? Es decir, este sentimiento, como decíais, de hay un cambio, se está moviendo, la ola se está convirtiendo en tsunami y hay que empujar, ¿no? Apreteu, que esto parece que está funcionando. Vemos países, medios de comunicación, pero algunos países en Europa que ya están perdiendo fuelle. Es cierto que en otros están ganando o, digamos, lo están manteniendo. Habrá que ver qué ocurre, como bien decíais antes en Polonia, decía César. Pero la sensación también en Bruselas, donde estoy yo habitualmente, es de bastante nervios, de bastante, bueno, como saben que la situación es complicada, que se les está escapando algunas cosas de las manos y no saben hasta qué punto puede llegar. Poníais el ejemplo de Orbán y Orbán es quizá el país con bueno, pues a imitar
en qué hacer para contrarrestar a Bruselas. Os quería comentar aquí porque justo en Budapest hoy y mañana hay muchos aliados a nivel internacional, pero hay una cosa que habéis mencionado que yo creo que es digna de resaltar, sobre todo para hacer un poco de abogado del diablo, y es claro, hasta qué punto confluyen los intereses de las naciones o de los movimientos soberanistas, ¿no? Nosotros, por ejemplo, como españoles, ¿cuál sería nuestro límite? No vamos a hablar de eso el límite ahora, pero simplemente como pregunta para lanzar, ¿dónde están nuestros límites, por ejemplo, con los franceses, con los alemanes, ¿no? Es decir, yo creo que también dentro de este movimiento que existe dentro de la Unión Europea, hasta cierto punto incluso estamos limitados como movimientos patrióticos por la propia dinámica de la Unión Europea. Bueno, respecto a esto de ya dónde están los límites, lo que tengo muy claro es que los límites se establecen en base al respeto y las posiciones de fortaleza. Eso es lo primero, ¿no? Lo que primero que tenemos que hacer, en este caso los españoles, es ganarnos la posición de respeto y de fortaleza, que respecto a otros países no la tenemos. Es decir, muchas veces a mí me ocurre, ¿no?, que veo a patriotas que dicen muchas veces, pues esto no me parece bien o no me parece mal dentro de las personas o los actores políticos que estamos, ¿no? Pero contamos con una cosa que es muy clara, ¿no? Las fuerzas patriotas en España se mueven alrededor del 14% y en Francia igual escapan al 30%, ¿no? Y en la segunda vuelta al 40% y pico. Lo que vengo a decir es que estamos en una posición de debilidad. ¿Por qué? Porque no somos los suficientes españoles que estamos apostando por esa posición de respeto y fortaleza. Por eso digo que el primer trabajo que tenemos que hacer es compararnos de verdad con los vecinos y ver, con nuestros países vecinos, y ver en qué posición estamos. Independientemente, ya digo, en base a que no somos muchos en porcentaje de voto o muchos numéricamente, se están trabajando muy bien las relaciones internacionales y yo creo que tenemos un reconocimiento bastante grande. Es decir, en Patriots hemos tenido la vicepresidencia, en el ECR también, en Patriots la presidencia. Es decir, estamos muy bien considerados y muy bien respetados, ¿no? Como decía César antes y apuntaba, nosotros, los soberanistas o los patriotas, no podemos juzgar a otras naciones por lo que hagan en defensa de sus intereses, pero desde dos posiciones de fortaleza podemos abrir a negociaciones y tenemos que tener muy claro cuáles son los enemigos. Es decir, el enemigo a batir es mucho más grande que las posibles discrepancias que podamos tener entre movimientos. Me gusta siempre decir esto: ante un enemigo global no lo podemos combatir solo. Esto es como la aldea Asterix y Obelix, ¿no? No tenemos ninguna poción mágica. Necesitamos hablar, limar asperezas, eliminar esos puntos de discrepancia y unirnos en lo esencial. Que lo esencial para mí, no me voy a tablas de Excel ni a grandes economías, porque también creo que mucha gente, ¿no?, dice, bueno, esto es la batalla de los desposeídos, ¿no?, que tiene mucho sentido. En algunos países es la batalla de los desposeídos, de la gente que no puede permitirse una vivienda, no puede vivir, ¿no?, como vivían sus padres. Pero hay otra batalla que es la identitaria, y este ejemplo está muy claro en Polonia, ¿no? Vamos a decir que es un país que ha tenido un crecimiento económico reciente, pero los jóvenes que están protestando no están protestando tanto por un materialismo, ¿no?, o por unas condiciones económicas increíbles, están dando una batalla por la identidad. La línea roja debiera ser la de seguir existiendo, me voy a términos un poco metapolíticos, y la de la identidad, ¿no? Esa sería la línea roja. Lo demás se puede pulir, por supuesto que sí. Sí, yo creo que hablando en clave europea hay dos frentes. El primer frente es conseguir como mínimo reformar la Unión Europea, que los patriotas, los soberanistas, tengamos una mayoría suficiente como para reformar la Unión Europea y dar un giro de timón, es decir, arrebatarle el poder a esa gran coalición que está formada por los populares, por los socialistas, los renovadores también y los verdes, incluso también la extrema izquierda en muchos casos, y después las batallas que cada nación libra dentro de su propia nación, que cada movimiento libra dentro de su propia nación con sus particularidades. Evidentemente Francia tiene una situación demográfica que quizá todavía no tiene España. España tiene afronta unos problemas con el separatismo que pues otras naciones no afrontan. Es decir, igual no es un problema candente en Polonia, pero sí lo tenemos nosotros. En ese sentido, pues evidentemente, en la medida de lo posible, lo ideal es alcanzar acuerdos y tratar de apoyarnos entre nosotros, entre los distintos movimientos, siempre y cuando sea posible. Es decir, si recientemente pues ha habido políticos en Europa, se me ocurre Salvini, por ejemplo, que estaban alineándose en algunos momentos con el separatismo catalán,
que han retrocedido. Han retrocedido a raíz de establecer alianzas con Vox, por ejemplo, y de un trabajo importante que ha hecho Vox también en Europa, ¿no? De presión para que los intereses de España pues también sean defendidos por el resto de causas o de movimientos soberanistas. Yo creo que en ese sentido tenemos esos dos frentes. Por un lado el de Europa y por otro lado el doméstico, ¿no? Vamos a decirlo, en las naciones. Y además, pues librando batallas internas en muchos lugares. España es un país, por ejemplo, donde pues vamos con un poco de retraso, los movimientos soberanistas van con un poco de retraso respecto a otros países, pero en otros países también tienen otras adversidades, ¿no? En Polonia yo creo que se está viendo, por ejemplo, una brecha generacional muy grande entre el PiS, con un votante mayor de 50 años, que está pues ciertamente anclado en el orden global posterior a 1945 y una juventud que ya no está en esas, que está mirando hacia una nueva Europa, con un confederazca con un voto menor a 30 años y después pues también las particularidades de que surja un líder tradicionalista como Brown. Yo creo que en ese sentido también va a haber vamos a tener que hacer esfuerzos por entendernos entre las propias fuerzas soberanistas dentro de casa y fuera de casa. Pablo, tú conoces bien Polonia, has estado muchas veces. ¿Qué puedes ampliar de lo que ha dicho César? Esto es muy importante, ¿no? El análisis demográfico de los votantes, que por cierto creo que es bastante parecido también a lo que ocurre con Vox en España, ¿no? Los menores están pidiendo un cambio, no sabemos muy bien exactamente qué es lo que puede ocurrir en unos años, pero desde luego hay un cambio radical a la hora de votar. Esto también puede hacer un efecto dominó en otros países. Polonia puede ser un ejemplo a partir de este fin de semana, sabiendo que aún así lo que viene a ser el PP todavía está a la cabeza con un 31% de intención de voto. Más a lo que dice César, me ha gustado mucho el paralelismo porque hay que admitir que también es algo que está ocurriendo en Hungría, ¿no? Es decir, está habiendo ya una evolución, ¿no? Y hay que saber si los partidos también se van a adaptar a esa evolución o no, porque en Polonia tenemos la dicotomía PiS-Confederacja, pero en Hungría está la dicotomía Fidesz-Mijazank. Es decir, en una encuesta de 2023 ya salía que Mijazank en voto juvenil había superado a Fidesz. Estamos en un proceso. Vamos a hablar de revolución ideológica, porque estaban esos dos marcos que explica César, ¿no? La Europa post-1945, Guerra Fría, etcétera, etcétera, ¿no? Pero la nueva juventud, vamos a decir, que ha olvidado, o no olvidado, es decir, creo que también que tiene la labor de construir marcos nuevos, ¿no? Y está en un marco nuevo que es el del antiglobalismo. Yo iba mucho he vivido 3 años en Polonia y casi todos los años intento ir, he ido mucho a la manifestación por la independencia, ¿no? Y se veía la propia variación con el transcurso de los años de la propia marcha, ¿no? Lo que al principio eran los enemigos identificables, vamos a decir, el nacionalsocialismo y el comunismo, ¿no? Como idea de esa Polonia libre, ha ido evolucionando a un antiglobalismo tanto contra la Unión Europea, tanto contra las élites. Entonces, hay una propia evolución y en esa propia evolución también hay evolución de partidos y surgen partidos nuevos. A mí me gusta decir... Bueno, no me gusta porque me gustaría que fuéramos más, ¿no? Pero me gusta decir que en España estamos en esa fase, ¿no? De que un partido como PiS o como Fidesz triunfe o tenga un 30% de votos, como pueden tener ellos en sus respectivas naciones, pero es cierto que hay movimientos nuevos, hay vanguardia ideológica, hay nuevos marcos, ¿no? Y eso los está trayendo la juventud. Es cierto que con el problema demográfico que tenemos, inclusive en Polonia, ¿no? Ya que las tasas de natalidad están bajando, hay mucha gente atrapada en el marco antiguo y las generaciones, como decía César, las nuevas generaciones están en el marco nuevo, ¿no? Entonces hay una colisión ahí muy curiosa y se forman partidos como Confederacja, en el que puedes ver, como decíamos, ¿no? Tradicionalistas católicos, liberales, algún nacional revolucionario. Es decir, al final los partidos también se están, como decíamos antes, ¿no? Que hay que limar esperanzas, se están convirtiendo, a mí me gusta mucho el símil, como un decreto de unificación por la guerra civil, es decir, oye, mira, esta es la única oportunidad que tenemos para salvar a nuestras naciones, esta es la única oportunidad que nos queda para salvar Europa y demás, y entonces nos tenemos que unir. O sea, yo también aprovecho para hacer un llamado a cualquier persona en España que pueda estar oyéndonos ahora mismo, que hay que unir fuerzas, hay que hacer pegamento, no hay que mirar lo que nos separa, y ejemplos, como digo, ya tenemos como Confederacja en Polonia, que ha sabido limar las diferencias entre todos los propios militantes. Has mencionado algo que quizá sea la piedra angular del futuro, que es la demografía. Hungría tiene la suerte
de que no está inmerso en un proceso de inmigración como hemos estado nosotros o como ha estado Francia, Alemania, todavía puede hablar de esa unidad étnico-religiosa, cultural, si lo queremos hablar así. Polonia todavía también, más o menos, pero es cierto que otros países no. Nosotros tenemos un gran problema. El otro día salía las tasas de España 1,1. Es casi suicidio cultural, suicidio demográfico y a 1,1 con inmigración. Es decir, que sin inmigración estaríamos hablando casi del 0,8. Es decir, sí, literalmente es el suicidio, ¿no? Cada generación nos dividiríamos por la mitad. Sí que es cierto, y aquí abro debate porque creo que, en fin, cada uno piensa diferente, pero es lo divertido. Es un poco también el futuro del conservadurismo, como, no sé si decimos soberanismo, patriotismo, conservadurismo, en una nueva realidad europea que no ha existido hasta ahora, que yo creo que también será uno de los puntos más interesantes de esta CIPAC, ¿no? Países como España, donde está habiendo una inmigración muy importante de países hispanoamericanos, que hay un pozo o una ventaja que otros países no tienen, es decir, la inmigración que viene aquí generalmente de esos países no es una inmigración de colonia, no es como por ejemplo en Bélgica, no es Francia, no es otros países, y que creo que también se está desperdiciando, ¿no? O sea, no hay un enfoque más allá de Vox con disenso de alguna idea esto del Foro de Madrid, de acercar y de expandirse por Hispanoamérica. Creo que todavía no hay un proyecto de unidad hispánica conservadora, si lo queremos ver así, dentro de España, que creo que también podría servir de ejemplo para evitar males mayores en otros países, ¿no? Es decir, la inmigración es un hecho que va a estar ahí, podemos estar en contra o a favor, pero no la vamos a poder cambiar, y es un cambio radical que, nos guste o no, hay que aceptarlo, en el sentido de hay que convivir con ello. Es decir, yo creo que puede haber oportunidades, y repito que España creo que puede ser el único país o el más ventajoso dentro de todo esto, ¿no? ¿Qué análisis hacéis? Sobre todo porque sois más jóvenes que yo y quizá tengáis más contacto con gente de estos sitios, ¿no? O sea, yo cuando he estado en América, pues la derecha allí, si lo queremos ver así, es una derecha súper derecha, mucho más dura de lo que tenemos aquí en algunos sitios en Europa. Son súper creyentes, son súper hispanos y no tienen ningún problema con España, todo lo contrario, ¿no? Y creo que eso nos puede servir también de trampolín para evitar una debacle absoluta. ¿Cómo veis esto? Bueno, yo creo que aquí la división que se genera es en torno también al modelo de la futura España que quieren unos soberanistas u otros. Es decir, si evidentemente el que apunta a un modelo de España imperial o neoimperial, evidentemente tiene que contar con Hispanoamérica. Es decir, tiene que contar con Hispanoamérica porque los grandes imperios o aquellas naciones que funcionan como imperios actualmente, da igual si es Rusia, que es un país a fin de cuentas, es una nación multicultural, no tiene una hegemonía ni cultural ni étnica, funciona de esa forma, pero también lo vemos en Estados Unidos, ¿no? Y por otro lado, yo creo las personas que miran a España como una potencia europea, totalmente al margen de Hispanoamérica. Yo creo que aquí entra un poco la confluencia entre unos y otros, y es una división, es un debate pues difícil de sortear, y sobre todo en el futuro. En Madrid, por ejemplo, es una ciudad que ha recibido muchísima inmigración hispanoamericana. Están surgiendo voces que protestan precisamente también por esta causa, porque pues oye, pues tienen cierto índice de delincuencia entre las bandas latinas que supone un problema, y que hay otra gente pues que igual no quiere mirar de frente, ¿no? Yo creo que es una cuestión complicada y depende mucho del modelo que quiere cada uno de nación y el futuro para España. Yo particularmente creo que en el momento que nos atañe, España tiene que estar mirando a Europa por la gravedad de la situación que tenemos dentro de la Unión Europea. Es decir, pertenecemos a la Unión Europea, y yo creo que la prioridad tiene que ser la reforma de Europa y la solución demográfica para España en el corto plazo, porque si no, aparte de que no vamos a ser capaces de mantener el estado de bienestar, pero ya no solo el estado de bienestar, sino nuestras propias sociedades y nuestra propia cultura, antes que mirar ningún otro horizonte, yo creo. Sí, respecto a esto que dices, a mí me pasa una cosa que es que entiendo o pienso que a izquierdas y a derechas la inmigración siempre se trata desde una perspectiva economicista.
Es decir, para la izquierda son los compañeros de clase en este caso, y para la derecha, bueno, pues mano de obra, ¿no? Para mantener el PIB, el PIB en España. Yo creo que hay que romper un poco estos moldes y dejar de tratar a los hispanos como mano de obra o compañeros de clase, ¿no? Son hispanos y son de cada uno de su respectivo país y demás, ¿no? Primero yo me saldría del marco economicista y me iría al marco identitario, sobre todo en el tema de la inmigración masiva, ¿eh? El segundo, yo sí que me ocurre que con muchos hispanistas, les respeto muchísimo, hay un complejo de que parece que les debiéramos algo, ¿no? Que no parece una relación interpare o entre iguales. Es como, oye, son nuestros hermanos, les dejamos un poco ahí abandonadillos o lo que fuera, ¿no? Hay como un complejo de que les debemos algo, ¿no? En principio yo creo que ni unos ni otros nos debemos en base a nuestro pasado, sino que las relaciones a futuro tienen que construirse desde un principio, como decía, de poder y respeto, ¿no? Y sí que es cierto que creo que firmemente tiene que haber un acuerdo de colaboración, pero yo me acuerdo que Esparza una vez, que me pareció una frase formidable, ¿no? Alguien le decía, oye, ¿tú qué elegirías, no? ¿O dónde crees que hay que poner el ojo, no? ¿En Europa o en Hispanoamérica? Y él decía, bueno, Hispanoamérica, nos guste o no nos guste, es un producto de España y por ende es un producto de Europa. Es algo con lo que hay que contar. Y otro punto que sí que debemos dividir, ¿no? Es en cuanto a la importación migratoria, como comentas, ¿no? Es algo que va a existir y cada vez va a ir a más, ¿no? En un mundo global. No es lo mismo lo que venimos a decir, un permiso de trabajo, una residencia o una nacionalidad, ¿no? Absorber inmigrantes de Hispanoamérica para cumplir funciones laborales y mejorar sus condiciones de vida puede estar muy, muy bien. Desde luego, como comentaba César, lo que no se debiera permitir o donde podríamos poner igual la línea roja es en el reparto masivo de nacionalidades. Por el simple hecho, vamos, de que los españoles debemos permanecer y no debemos vernos abocados a ningún proceso de sustitución, pero vamos, sean compañeros o amigos de Ecuador, sean de Bolivia, sean de Polonia, sean de China o sean de Sri Lanka. Y eso es importante porque muchas veces dicen, no, es que seguro que no dirías lo mismo si fueran blancos. Y yo, no, o sea, si aquí vienen ingleses y también, o sea, fuera, ¿no? O sea, la sustitución es la que es, venga de donde venga, ¿no? Pero sí que es cierto que, por ejemplo, no sé qué hará y será muy interesante a ver si puede Vox, ¿no?, mencionarlo, sobre todo a nivel europeo, que yo creo que es donde más fuerza puede tener, las barbaridades que están llevando a cabo el Partido Socialista con el tema inmigratorio, ¿no? Todo el tema de la regularización masiva de casi 1 millón de inmigrantes ahora, quieren hacer 300.000 al año, el Banco de España ha pedido 1 millón de inmigrantes cada año durante 25 años, es decir, son 25 millones de personas, y desde luego es un suicidio, pero repito, al fin y al cabo estamos en este juego de la democracia, que es el mercadeo de votos, y yo creo que también en Vox está trabajando bien ese aspecto, ¿no? Es decir, son mucha gente que viene de países que han sufrido la izquierda, ¿no?, el socialismo del siglo XXI, y sin duda yo creo que también pueden aportar mucho, ¿no? Hay grandes pensadores, hay los húngaros también creo que lo están viendo, ¿no? Están apostando mucho por la expansión en América a través de los think tanks y demás, también quizá para poder fortalecer alianzas de cara al mañana con Estados Unidos, pero en fin, es un mundo cambiante, es un mundo muy interesante y estas conferencias sin duda sirven para que sean centros de debate, de exposición de ideas, de networking, de que vosotros, gente joven, con asociaciones, medios, conozca gente también más experimentada, de que se puedan hacer alianzas y sin duda alguna es muy positivo para el futuro y sobre todo que se siga haciendo a pesar de las presiones de Bruselas, que en fin, ya sabéis de sobra lo que significa esto. Se nos acaba el tiempo. César, Pablo, muchísimas gracias por estar aquí. Disfrutad de la SIPAC, nos veremos por estos lares y seguramente también nos veamos más pronto que tarde por Bruselas. Muchísimas gracias por vuestro análisis. Muchísimas gracias, Javier, y esperamos que todo sirva de algo. Toda nuestra visita a Hungría seguro que la aprovecharemos y que sirva de algo, por supuesto. Muchas gracias, Javier, a ti por la invitación y nos vemos estos días. Un fuerte abrazo, hasta luego. Un abrazo. Cuando las noticias dan miedo, los que las contamos tenemos que dar más miedo. Sir, yes, sir. Multicanal Radio. Prepárate para entrar en Rapsodia Nocturna, el espacio donde el cine y la filosofía se encuentran en órbita. Sintoniza para embarcarte en una reflexión estelar. Rapsodia Nocturna. Tu conexión con el pensamiento acaba de comenzar. Todos los martes y jueves de 12 a 1 de la noche. Solo en Multicanal Radio.
Te invitamos a escuchar Startup Olé Radio, el programa líder de emprendimiento, startups e inversión de España, aquí en Multicanal Radio, todos los viernes de 5 a 6 de la tarde. Entrevistas, noticias y tertulias. Presenta y dirige Emilio Corchado. Solo en Multicanal Radio, El Hachazo, para los amigos de Patreon. Desde tan solo 5 euros, contenido exclusivo, lunes y jueves de 10:30 a 12 de la noche. Conmigo, con Raúl, con este al que conocéis como un murciano encabronao, en Multicanal Radio. Contenido exclusivo, una forma totalmente directa y transparente de dar las noticias. Temas fuera de lo que te dice la prensa convencional. Colabora, echa una mano, ayuda a crecer a un medio independiente. Multicanal Radio, El Hachazo. Lunes y jueves de 10:30 a 12 de la noche. Te espero. Bueno, pues ahí tenemos los análisis de César Pintado, de Hércules con Q, por cierto, porque hay otros imitadores que han ido después y lo ponen completo. Hércules con Q, seguido en redes sociales, y también gracias a Pablo González de Gasca, militante de Revuelta. También seguid a Revuelta, grandísima organización que está haciendo tanto por los ciudadanos españoles. En su momento fueron de los primeros en llegar a dar ayuda en Paiporta, y por eso también los tacharon los rojos y la izquierda de peligrosos fascistas, etcétera, etcétera. En fin, ya sabemos cómo va esto. Gracias por estar aquí como siempre, gracias por compartir, gracias por dar like a nuestro contenido, gracias por compartirlo con amigos, con cualquiera. Tenemos que llegar a más gente, gracias por donar, gracias por lo que sea, para que sigamos aquí cada semana al pie del cañón, informando sobre lo que pasa en Europa y lo que nos afecta a los europeos aquí en Espacio Europa, en Multicanal Radio. Feliz semana, nos vemos en 7 días. Hasta pronto.